Les pido que abran conmigo sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Y es mi intención esta mañana poder exponer desde los versos 1 al 6, pero creo necesario que leamos hasta el verso 20. Nuestras versiones, la Reina Valera, la que usamos comúnmente en esta iglesia, titulan Conversión de Saulo. Nosotros sabemos que los títulos no son inspirados, que fueron puestos ahí, pero ciertamente muchas veces son útiles. Pero si podemos cambiarle en esta mañana el título, podemos nosotros llamar a este sermón o a esta porción de las Escrituras un Salvador soberano. Amén. Leemos entonces Hechos desde el versículo 1 hasta el 20. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Este hecho que acabamos de leer se da, mis hermanos, en el contexto de los primeros pasos de la iglesia primitiva. El Cristo resucitado había ascendido a los cielos, pero antes de ascender a los cielos, le había encomendado a sus seguidores, a sus discípulos, la misión de que lleven su mensaje de salvación por toda la tierra. Este nuevo grupo, este cristianismo floreciente, este cristianismo incipiente en medio de un contexto de judíos ortodoxos, fue como un fenómeno social que comenzó a crear conflictos en la sociedad. Para los judíos ortodoxos, el mensaje del Evangelio era, mis hermanos, blasfemos y hasta para muchos vomitivos o repulsivos. ¿Cómo puede ser, decían ellos, que estos proclamen como Mesías, como el Redentor del mundo, como Señor
a un carpintero de Nazaret que murió de una forma vergonzosa rodeado de malhechores. Eso para los discípulos o para los judíos, ortodoxos, no era una corriente de pensamiento más, no era una religión más dentro del montón. Para ellos el mensaje del cristianismo era un ataque directo a sus creencias. Eso mismo fue lo que llevó a un joven judío ortodoxo a arder con rabia perseguidora. Este joven es el que se nos habla aquí, que se llamaba Saulo. ¿Y quién era este joven? Bueno, él mismo se nos presenta a nosotros y nos dice quién era este joven llamado Saulo. Nosotros vemos en Hechos 22, desde el 13 en adelante, que este joven se nos da a conocer y se nos presenta. Y él nos dice, desde el verso 3 del capítulo 2 en adelante, él nos dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies nada más y nada menos que de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de mis padres, celoso de Dios, como hoy lo soy de vosotros. Este era un judío de pura cepa. Este era un hombre que amaba a su Dios y que amaba a su religión. Y de hecho él amaba tanto a su Dios y a su religión que él era capaz de entregar su vida por la causa de su Dios. Y de hecho él lo hacía. En el verso 9, en el capítulo 1, comienza nuestro verso diciendo que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este no era un judío más que simplemente le molestaba o se sentía incómodo con este nuevo grupo religioso. Nosotros vemos que hasta este momento, en el verso 1 del capítulo 9, hasta este momento Lucas lo había nombrado nada más que 3 veces a Saulo. Y créanme, mis hermanos, que ninguna de estas veces fue para decir algo agradable de él. Nosotros vemos en Hechos 7 y en el verso 58 que se dice de él en el martirio de Esteban, cuando mataron a Esteban por predicar a Cristo como Señor, se nos dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, lo mataron. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de este joven que se llamaba Saulo, la primera. Él había alcanzado cierto liderazgo como inquisidor de los cristianos. ¿Por qué? Porque se nos dice que pusieron su ropa delante de él como si él había alcanzado cierto liderazgo. Ahora Lucas lo vuelve a mencionar de nuevo en el capítulo 8 y en el verso 1 y nos dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Él había alcanzado cierto liderazgo como inquisidor de los cristianos. Él daba su consentimiento, él estaba a favor, y no solamente estaba a favor, sino que Lucas, cuando lo vuelve a nombrar en el mismo capítulo 8 y el verso 3, él dice: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando él mismo, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él mismo encabezaba la persecución. Él era una especie, como dije hace un momento, de líder inquisidor. En el verso 1 del capítulo 9 que comenzamos a leer, se nos dice que él estaba respirando aún amenaza y muerte. Y este término que se utiliza aquí para respirando aún amenaza y muerte, este término literalmente significa bufaba de enojo. Era como el jadeo o el bufido de una bestia salvaje enfurecida. ¿No recuerdan ustedes o los que vieron caricaturas, cuando se dibuja a un toro enojado, enfurecido, que se le dibujan los ojos rojos y como humitos que salen de sus orificios nasales? Bueno, esta es la imagen de Pablo, tan furioso, tan airado contra el cristianismo, como una bestia salvaje que lo que quería era despedazarlos, aniquilarlos y terminar con ellos. De hecho, cuando en el verso 8 que acabamos de leer y en el verso 3 del capítulo 8 que acabamos de leer se dice que él asolaba o causaba estragos en la iglesia, es el verbo
limanomai, que quiere decir que se refiere a la actitud de bestias salvajes. Es el mismo término, hermanos, que se repite en el Salmo 80 y en el verso 13, cuando se nos habla de jabalíes salvajes que destruyen una viña. La imagen que se nos quiere dar aquí de Saulo, que Lucas intenta darnos, es de un hombre que está completamente cegado por una rabia perseguidora y que quiere destruir aquello que él considera sus enemigos, y esto eran los cristianos. A él no le bastó con matar a algunos creyentes en Jerusalén, con torturarlos. Su rabia iba de aumento en aumento. Para colmo, a nosotros en esta frase se nos dice respirando y se nos da la palabra aún. Y esta palabra aún nos habla de la continuidad y de la perseverancia de su enojo y de su rabia. Lejos de disminuir, esta rabia que él tenía aumentaba día a día, más y más. No les bastó con matarlos, con torturarlos y con que hayan sido esparcidos en Jerusalén. Él tenía más sed de venganza y los iba a perseguir hasta donde sea necesario. Él no pensaba detenerse hasta no aplastar, mis hermanos, al último de los cristianos. Este era Saulo. Por otro lado, él no se quedó sentado simplemente con rabia y con bronca, sino que nos dice el verso que él pidió cartas al sumo sacerdote. Comentando esto, el historiador Flavio Josefo dice, y présteme mucha atención, el gobierno romano había dado limitada autoridad al Sanedrín para conducir y controlar los acontecimientos en las sinagogas o relacionados con la vida judía dentro del imperio. El judaísmo era una religión legal reconocida en el mundo greco-romano. Saulo no se quedó simplemente con su bronca o su enojo, sino que él actuó en consecuencia y fue y pidió cartas al sumo sacerdote. Ahora, ¿qué eran estas cartas? Para que entendamos, estas cartas eran así como una orden de arresto y extradición para todo judío o judaizante que ahora se identifique con el cristianismo o con este camino, como dice Lucas. Es eso lo que él consiguió. Y lo que tenemos entonces aquí, mis hermanos, a esta altura de nuestro relato, es a dos cosas. Tenemos a un hombre furioso y con mucho poder. Y créanme, mis hermanos, que esta es una combinación bastante peligrosa en términos humanos. Y esta combinación peligrosa se hizo sentir. Él mismo, ya convertido a la fe, él nos relata de su vida pasada y nos dice en Hechos 26:9 lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, yo los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Su disidencia contra el cristianismo era activa y agresiva. Para él esto era una guerra y su deber era pelear, era perseguir a los cristianos. Y eso era, mis hermanos, lo que él hacía. Él entregaba su vida por la causa. Porque el verso 3 que continúa nos dice del capítulo 9 que él pide carta, y ahora en el verso 13 nos dice: mas él yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente una luz le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí va el joven Saulo viajando, aquel que se había autoproclamado inquisidor de los cristianos. Ahí va él creyendo que tenía todo lo necesario. Él tenía un motivo, tenía pasión y ahora también tenía poder. Él creía que tenía todo lo necesario para luchar. No le importaba salir de su jurisdicción, ir más allá de Jerusalén. O sea, no le bastó con esparcir en ese lugar a los judíos, sino que él era capaz incluso de viajar más de 200 kilómetros para ir a Damasco. A él no le molestaba eso. Él nos perseguiría, mis hermanos, hasta donde sea necesario.
Lo cierto es que él sentía tener todo lo necesario para luchar, para hacer frente, pero él se olvidó de realmente estudiar o ver si él realmente podría hacer frente a sus enemigos. Porque aunque estos parecían un pequeño y débil grupo de personas, detrás de ellos estaba nada más y nada menos que Jehová Dios de los ejércitos. Y él, mis hermanos, no iba a poder hacer frente contra este Dios que nadie puede torcer su voluntad ni puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Lo cierto es que él va con una intención clara, con una misión clara, él va viajando, pero se nos dice en el verso que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú alguna vez encendiste una linterna a mitad del día? ¿Prendiste un reflector o un foco? No importa cuánta potencia tenga esa linterna o ese foco, la potencia se desvanecerá frente a los rayos del sol. ¿Les pasó alguna vez? Bueno, aquí se nos dice que esa luz fue incluso más fuerte que la luz del sol. Fíjense lo que él mismo dice en Hechos 26:13. Él dice, la luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Qué tipo de luz, mi hermano, es esta que aún los rayos del astro rey tan potentes e incandescentes quedan tenues y sin brillo? ¿Qué luz tan potente es esta, mis hermanos? Esta luz, hermanos y amigos, que se apareció a Saulo en el camino, que era capaz de volver tenue y sin brillo al sol, era lo que el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 1 y el verso 3, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Este era el glorioso Cristo Jesús, el Salvador, el Redentor de gloria. Saulo se había topado nada más y nada menos que con el resplandor de la gloria de Cristo. Tan fuerte, mis hermanos, que en ese lugar hizo desaparecer absolutamente todo. Ya nada más había ahí, lo único que se podía llegar a ver era el resplandor de la gloria, si algunos realmente podrían hacerlo, porque el único que yo creo que pudo fue Saulo y quedó ciego. Esta luz era tan potente y tan fuerte que Saulo y toda su tropa cayeron al suelo. Porque no fue solamente Saulo, cuando él habla de esto mismo en el capítulo 26 de Hechos, él nos dice que todos cayeron al suelo. Fíjense el verso 4 del capítulo 9. Y cayendo en tierra, Saulo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo te consulto, mi hermano, a esta altura que nosotros ya leímos el relato, ¿era a Cristo a quien perseguía Saulo? ¿No? Para Saulo, Cristo no era su enemigo. No era Cristo un problema para él si Cristo para él estaba enterrado y los gusanos lo estaban comiendo. Cristo ya pasó, él no tenía que luchar contra Cristo, él estaba enterrado en algún lugar descomponiéndose. Su objetivo y su enemigo eran los cristianos, este grupo de personas que profesaban que Jesucristo había resucitado de entre los muertos y que era el Mesías prometido. Ellos eran sus enemigos. Lo cierto es, mi hermano, que aquí se nos enseña una verdad teológica profundamente gratificante, crucial y hermosa, y es la continuidad e intimidad que tiene Cristo Jesús con su iglesia. Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, pero Cristo lo tomó personal. Ahora Saulo está en un gran problema porque no es contra los cristianos que él está en guerra, sino contra el mismo Jehová Dios de los ejércitos. Ella es su cuerpo y él su cabeza. Ellos están íntima e inseparablemente unidos. Por eso es que Cristo toma personal la causa. Y ahora Saulo está en un gran problema, porque todos aquellos que atentan o que dañan a alguno de los hijos de Dios se han metido en un problema que ni siquiera comprenden, porque ahora tienen de enemigo a un león,
a una verdadera bestia salvaje que tarde o temprano, si no se arrepienten, lo va a despedazar. Ahora tienen en contra al león de la tribu de Judá. Saulo estaba en un gran problema porque se había metido no con los cristianos, sino contra Cristo mismo. Eso era personal para Cristo. De hecho, en Mateo 18:6, Cristo dice lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Mejor es que te mueras, mejor es que ni siquiera hayas existido antes de que le hagas un pequeño daño a uno de los míos, dice Cristo. El problema en el que estaba Saulo era enorme. Para colmo se nos dice que las primeras palabras que le dice Cristo, esta luz que se le presenta, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un comentarista dice que esta repetición es un modismo hebreo que lo que quiere hacer es demostrar intensidad, o sea, el que te está hablando en serio. Es como cuando nosotros en nuestro contexto llamamos a nuestros hijos por el segundo nombre, o por el primero o por el nombre que nunca le llamamos. Yo cuando le digo Brenda en mi casa, Brenda, vení acá, ella sabe que la cosa está bien. Incluso puede desobedecerme, pero en el momento que ella escucha Brenda y Helen, vení acá, ella sabe que la cosa va mucho más en serio o es mucho más intensa. Bueno, lo que pasó aquí era que desde la luz se le dijo: Saulo, Saulo. La cosa era intensa y era muy en serio. Estás en un grave problema, Saulo. No estás persiguiendo a un pequeño grupo débil de personas. Estás yendo contra el mismo Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que detiene el universo con la palma de su mano. Ni siquiera sos así, Saulo. De un momento a otro puedo aplastarte. Este hombre enfurecido, cegado por la rabia y en términos humanos con mucho poder, era como una fiera indomable. Ahora estaba, como dice nuestro verso 4, tirado en el suelo. Estaba en el suelo, sucio y temblando. Este hombre tan poderoso, completamente rendido ante esa luz. Y rendido dice lo siguiente, verso 5. ¿Quién eres, Señor? Saulo acababa de reconocer en esta primera línea, en su primer respuesta, acaba de reconocer que esa luz no era producto de su imaginación, que esa luz no era un espejismo, que esa luz no era un fenómeno natural extraordinario. No, aquella luz que se le había aparecido en el camino era nada más y nada menos que la Shekinah, la gloria de la presencia de Jehová, la misma que había aparecido a sus antepasados en la antigüedad. Él cuando dice ¿quién eres, Señor?, lo que está diciendo es ¿quién eres, Kyrios? ¿Quién eres, Jehová? ¿Quién eres, Yahweh? Él no quería saber quién era esa luz con la pregunta. Él ya sabía quién era la luz, él sabía que era Jehová. Él sabía que era el verdadero Dios el que se le había aparecido en el camino. Su pregunta en realidad va más allá, no quién es la luz, sino quién eres, Dios. O sea, ¿quién eres entonces? ¿Por qué me hablas así? Ahí estaba él confuso, tratando de entender, ¿por qué me hablas así, Dios, si yo doy mi vida por tu causa? Si día y noche lucho por tu causa, ¿por qué ahora tú me hablas como si yo fuese un desconocido, un enemigo? En esta situación tan confusa para Saulo, donde él no entendía lo que estaba pasando, es que la respuesta proviene de la misma luz, y en el verso 5 continúa diciendo y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué momento, mi hermano, más estremecedor y terrible para Saulo. Porque Jesús no estaba tan muerto como él pensaba. Y esto no fue un extraño caso de catalepsia. Él sabía que si Cristo estaba vivo era por un hecho sobrenatural, y este hecho sobrenatural lo que hacía era aseverar la mesianidad de Cristo. Realmente Cristo era Dios. Si Cristo estaba vivo, eso quería decir o significaba para Saulo que él no era tan justo como él creía.
Si Cristo estaba vivo, Él se convertía automáticamente en un asesino de inocentes. Eso lo convertía ahora, que Cristo esté vivo, lo convertía ahora a Saulo en un enemigo del Dios que él creía defender. Ahora Saulo estaba en la vereda del frente. Él ya no era un aliado, sino que se dio cuenta que él era un enemigo que estaba muy encubierto dentro del pueblo de Dios. Toda su entrega por la causa, toda su observancia a la ley o su irreprensibilidad, como él mismo lo dice, ya no le servía de nada. Era en ese momento para él realmente basura. ¿Por qué? Porque él había entendido ahora que él era un pecador, un asesino de inocentes. Él era un maldito. Él estaba luchando contra Dios mismo. Por si todo esto fuera poco, ahora que Cristo le dice que se entera que Cristo está vivo, que está sorprendido, atemorizado y probablemente afligido en gran manera. A él le hubiese gustado mucho que Cristo realmente no estuviera vivo en ese momento. Lo cierto es que el relato sigue y por si todo esto fuera poco, Cristo va más allá y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta frase de lo que habla es del aguijón que tenían los que preparaban la tierra y hincaban a los bueyes para que cuando ellos pararan, siguieran adelante, y los hincaban con una punta o con un tipo de lanza para que ellos sigan arando. Lo cierto es que al sentir el pinchazón, estos bueyes muchas veces daban patadas queriendo defenderse, pero cuando daban patadas queriendo defenderse, en realidad se hacían más daño, porque la flecha o la punta entraba aún más. Es eso lo que Cristo le dice: te quieres defender y te estás haciendo más daño. O sea, Saulo, ni siquiera te das cuenta el daño que te estás haciendo yendo a contramano. Saulo, yo soy el camino. Estás yendo por un camino equivocado, estás yendo en contramano. ¿No puedes ver que cada vez que rechazas mi nombre o persigues y dañas a uno de los míos, estás cargando condenación a tu alma, a tu cuenta? De la misma manera, mis hermanos, que estaba Saulo, de manera similar, como iba Saulo caminando el camino que a él le parecía correcto, el camino de la verdad para él, de la misma manera todos nosotros íbamos en un camino equivocado, o rechazando abiertamente al Señor, o en una completa apatía o indiferencia. No importaba Dios y sus mandamientos, y mucho menos Cristo y su obra. El rey Salomón dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí vamos nosotros completamente ciegos, transitando por una senda que nosotros creíamos que era la correcta. ¿Por qué? Porque nos traía felicidad, porque nos daba placer, porque nos hacía sentir bien. Pero lo cierto es que el final de esa senda, lejos de Cristo, siendo enemigo de Él, nos iba a llevar a un desenlace o a un fin trágico que nosotros ni siquiera podíamos ver, que ni siquiera sabíamos. Y si hay aquí alguien en esta mañana que aún no ha venido al camino de Cristo, al verdadero camino, que piensa que en realidad hay muchos caminos para llegar a Dios, o peor aún, piensa que en realidad no existen caminos porque Dios ni siquiera existe, el Señor Jesús te habla en esta mañana por medio de su palabra y te dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. La misma voz que salió de la luz y habló a Saulo es la voz que te habla hoy por medio de su palabra y te dice: yo soy el camino. Ese mismo que había salido al encuentro de Saulo es el que sale esta mañana a otro encuentro y te dice: yo soy el camino. Ahora Cristo había salido al encuentro de Saulo, había salido al encuentro de este joven inquisidor de los cristianos y le dice: yo soy Jesús, revelándose. Y ahora Saulo sabe que él no está transitando el camino correcto.
¿Por qué? Porque el camino correcto era Cristo y él estaba transitando otro camino que era de enemistad con él, queriendo destruir a sus seguidores, queriendo acallar sus voces, queriendo frenar ese mensaje, queriendo frenar el avance del reino de Dios. En el verso 6 se nos dice que él estaba temblando, del capítulo 9, y temeroso. Este hombre tan fuerte. ¿Y qué dice? Y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y uno le puede decir: perdón, Saulo. Señor, ¿le dijiste Señor a Jesús el carpintero de Nazaret? Le está diciendo Señor a este nazareno que murió rodeado de malhechores en esa muerte tan vergonzosa. Ese es tu Señor, tu Redentor y tu Mesías. ¿Qué pasó, Saulo? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste loco? El milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento, se había producido en el interior de Saulo para que él pueda responder positivamente al llamado de Cristo cuando dijo: yo soy Jesús. Ahora para Saulo, Cristo era su Señor. De hecho, él mismo nos va a explicar, si le preguntamos: Saulo, ¿qué te pasó? Él mismo nos va a explicar más adelante en 2 de Corintios, en el capítulo 4 y el verso 6, él nos va a explicar lo que le pasó y él dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La obra sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu Santo en el corazón de Saulo fue hecha para que él ahora pueda ver a Cristo y que Cristo sea su Señor. Ya no es su enemigo, sino que ahora es su Señor y ahora él le debe servir. Ese mismo poder, dice Pablo, que actuó en el principio cuando Dios dijo: hágase la luz, y fue hecho el sol y la creación se alumbró, fue el mismo poder de esa voz que dinamitó el interior de Saulo, para que él pueda entender. Esa misma voz que dijo: hágase la luz en el principio, dijo: hágase la luz en Saulo. ¿Y qué hizo? Y alumbró los ojos del entendimiento de Saulo. Ahora él entendía, ahora él podía ver claramente las cosas. Lo cierto es que alguno puede decir a esta altura, le puede decir a Jesús: Jesús, ¿no te parece un poco invasivo tu forma de trabajar? ¿Por qué primero tenés que tirarlo en el piso? ¿Tenés que tratarlo de esta manera, pobre hombre? ¿Por qué no lo sentás y no le preguntás: Saulo, ¿qué te parece si no querés ser cristiano? Somos un grupo divertido, es feliz, somos felices. ¿Te gustaría ser cristiano? ¿Por qué Cristo no hizo eso? Cristo, ¿por qué no hiciste eso? Al final, vos no sos tan caballero como muchos dicen. Ahí lo tenés tirado, lleno de polvo, temblando, pobrecito. Al final no sos tan caballero. Bueno, mis hermanos, Jesucristo más que caballero, Él es Señor soberano. Y Él a quien quiere salvar, salva. Y a quien quiere condenar, condena. Porque Él tiene esa potestad y esa prerrogativa. Saulo, si Jesús le preguntaba, él estaba muy lejos de querer ser cristiano. Él no quería ser cristiano, de hecho él era su enemigo, un enemigo declarado del cristianismo. Él no lo buscó, él no lo quiso, él jamás lo deseó. Pero cuando Dios quiere salvar, salva y punto. En Juan 15:16, Cristo dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a ustedes. Yo soy soberano, Señor por sobre todo, y yo salvo a quien quiero. Cuando Jehová responde a Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo 33:19, Él le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y si alguno que está escuchando en esta mañana esto le suena un poco incómodo, este Dios tan soberano, tan Señor de todo, que hace cuanto le place, yo te digo, mi amigo, en esta mañana, tú tienes dos opciones. La primera es: lo rechazas, dice: no, esto no es verdad, están todos locos. ¿Vives indiferente a esta verdad de la soberanía de Dios para salvar? O la segunda, mi amigo y mi hermano que está en esta mañana, agachas la cabeza
y en humildad reconoces que Dios es soberano para salvar y dices, como Cristo dijo en Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque te dio la gana, porque te pareció bien. Tú eres más sabio y más justo que yo. Tú sabes cómo hacer las cosas. Y si a ti te pareció bien, por supuesto que está bien. Pablo era naturalmente malvado y como era naturalmente malvado, había escogido el transitar el camino de la rebeldía y la enemistad con Cristo. Pero lo cierto es que Jesucristo, naturalmente bondadoso, había determinado hacer misericordia y soberanamente redireccionó los pasos de Saulo al camino correcto. De la misma manera que Cristo salió al encuentro de Pablo, sin que él lo desee, sin que él tenga ganas de seguir ese camino, sin que lo busque, así también, mi hermano y mi hermana, él te trajo un día a sus pies. Si no te pregunto, hoy mismo Hernán cuando arrancó, comentó de que la gente se estaba yendo a los arroyos y a las piletas. Y yo te pregunto, ¿qué haces acá un domingo con este calor a esta hora? En vez de estar bajo un frondoso árbol tomando un rico tereré pantano. ¿Qué estás haciendo acá? ¿No eras vos el que transitaba su camino? Ayer escuché en la radio y se festeja mucho una famosa música que se llama A Mi Manera. Y el ser humano escucha eso y dice, wow, esa es mi música, qué tremendo. Ahí van los seres humanos transitando su camino, el camino que a ellos les parece el correcto porque los hace felices y es placentero. ¿No eras tú, mi hermano, el que en otro tiempo decía, baila tanto, ¿para cuándo la vida? Es aquí y ahora, vinimos a este mundo para disfrutar, para ser felices, ya nada más importa. Y ahora estás metido 2 horas en este lugar los domingos y vienes los jueves y también te reúnes los martes. Y en vez de irte a jugar fútbol o mirar la tele, te sientas a leer tu Biblia o te arrodillas a orar. ¿Qué pasó? ¿Ya te olvidaste, mi hermano? Yo te pregunto, ¿te olvidaste? ¿Ya te olvidaste cómo pasó? ¿Te costó venir esta mañana? Porque cuesta. A mí muchísimas veces me cuesta. Levantarme para mí es una pelea. Todos los días. ¿Te costó venir esta mañana? ¿Crees tú que no hay muchos motivos para alegrarse, para agradecer, para rendirse en adoración a Dios un domingo de mañana o todos los días de tu vida? ¿Ya te olvidaste cómo pasó? ¿Ya te olvidaste cómo fue que viniste al verdadero camino? ¿Cómo fue? ¿Viste algún video en la red? ¿Te encontraste con un video en una red social? ¿Leíste un post o un escrito de algún amigo en una red social? ¿Aceptaste por cortesía, por amabilidad, una invitación de algún amigo o ser querido para venir a la iglesia y ahí escuchaste el mensaje de Cristo? Hermano, escucha esto, eso no pasó por casualidad, eso no fue una situación azarosa. Detrás de esa situación que a ti te puede llegar a parecer azarosa, detrás de esa situación estaba nada más y nada menos que el príncipe de los pastores trayéndote a su redil. Tú no estás en esta mañana porque tú eres más vivo que los demás, porque eres más noble que los demás, sino que estás en esta mañana en su casa reconociendo que Jesús es el Señor, solamente porque el Rey soberano quiso hacer misericordia para contigo y te trajo a su camino con los hilos de su providencia. Y hoy estás aquí. En serio, hermano y amigo, hermana, no tienes motivo para rendirte en agradecimiento, en una adoración de gratitud hacia Dios que te salvó y que cambió tu camino, ese camino que tenía como final la destrucción, que cambió tu camino para que vengas al camino correcto de la verdadera felicidad y del pleno gozo, aquel que la criatura solamente puede hallarla con su Creador. Porque esa felicidad y ese gozo
queda Dios, aunque ahora no lo experimentemos totalmente en plenitud, nosotros ya podemos ver que es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Porque podemos estar sin dinero y enfermos. Puede esta vida presentarnos situaciones difíciles, pero hay un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Porque la enfermedad nos puede matar, porque las deudas nos pueden llevar a la cárcel. Pero aún así, mis hermanos, nosotros sabemos que esta vida va a pasar así y que tarde o temprano nos encontraremos con nuestro Rey y Señor y estaremos para siempre con Él en gloria. Nosotros, mis hermanos, que merecíamos la condenación eterna por nuestros pecados. ¿En serio no tienen motivos para agradecer a Dios, para dar gloria a Dios que es tan bondadoso y misericordioso para con seres humanos que ni un bien merecían? Ahí está Saulo tirado en el piso, sucio, tembloroso, lleno de pavor, preguntando ahora al que era su enemigo, ¿qué desea su majestad? ¿Qué quiere, Señor? Ahora Cristo pasó a ser su Señor y todos aquellos que se acercan a Dios con esta actitud de humildad que tuvo Saulo, son bien recibidos por Él. Sin duda alguna, Jesús mismo dice en Lucas 14:11 que el que se humilla será ensalzado. Saulo no fue humillado en ese camino para ser destruido. Saulo fue humillado para ser levantado. Y de hecho, Saulo luego se iba a convertir en el discípulo más importante de toda la historia, a juicio mío, de toda la historia del cristianismo, y el hombre más importante en la historia del cristianismo, obviamente después de Cristo. Saulo no había sido humillado para ser destruido, sino para ser levantado. Ahora en el verso 6 que continúa se nos dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nosotros vemos, y no voy a seguir porque hasta aquí quería llegar, nosotros vemos que continúa el relato y se nos dice, pasaron un sinnúmero de cosas, él estaba ciego, lo llevan, va a la ciudad, pasó varios días sin comer ni beber, estaba ciego, y lo cierto es que él después, un par de días después, él es sanado milagrosamente por uno de estos creyentes de Damasco, un creyente llamado Ananías, alguien que probablemente iba a morir en manos de Saulo si Cristo no se le aparecía a Saulo en el camino. Ahora este creyente llamado Ananías es el que le hace recobrar la vista, lo bautiza, y ¿qué nos dice el verso 20 que pasa después? Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo había entrado en Damasco, pero no había entrado de la forma que él había calculado o pensado antes de emprender viaje. Saulo iba con una misión clara y él iba a acallar, a silenciar predicadores. Pero lo cierto es que ahora su camino había cambiado, Cristo había cambiado su dirección, su rumbo había cambiado, su pasión había cambiado, su motivación había cambiado. Y ahora él, en vez de ir a silenciar y a callar predicadores, él iba a predicar a Cristo como Señor. Cristo había cambiado su rumbo. Y si alguno que viene de vez en cuando, algún simpatizante de la fe dice, bueno, yo ya creí, ahora la vida continúa. La verdad que a mí el grupo ese de la iglesia no me gusta mucho, por eso participo cada tanto. Bueno, y predicar sí que no. Yo no predico luego. Si alguno piensa eso, yo quiero preguntarte en esta mañana y que el Señor traiga convicción y que te hagas un autoexamen en esta mañana, y te quiero preguntar, ¿realmente tú eres cristiano? ¿Realmente Cristo cambió tu camino? ¿Cuáles son tus pasiones, tus deseos, tus motivaciones ahora? Porque si no te importa su iglesia, a la cual Cristo está íntimamente conectado, íntima e inseparablemente conectado, si no te importa su iglesia, probablemente no te interese mucho Cristo. Y es probable que por eso tú no prediques, porque no te interesa Cristo, no te interesa su causa,
su iglesia, tú lo único que quieres es librarte del infierno. Y hay una diferencia muy grande entre no querer ir al infierno o querer ir al cielo, pero entre amar verdaderamente a Dios y reconocerlo como Señor, como tu Salvador suficiente. Porque no querer ir al infierno no hay que ser un gran sabio, ni que haya una gran obra. Nadie quiere ir al infierno, mis hermanos. Todos los seres humanos van a escoger no ir ahí. Pero los seres humanos no pueden escoger a Cristo por sí mismos. Solamente si Dios por medio de su Espíritu Santo obra en los corazones es que los hombres van a poder tener conciencia de su condición, porque hay que entender la condición de uno para poder buscar a Cristo como Salvador. Porque si uno no se considera pecador, Cristo es un Salvador innecesario. Es una solución para un problema inexistente, para que podamos ver que Cristo es realmente alguien en el cual hay perdón de pecados. Primeramente debemos agachar la cabeza y reconocer delante de Dios que somos pecadores y que si Cristo no nos salva, estamos yendo por una senda que nos lleva a la destrucción eterna de nuestra alma. Saulo había entrado en Damasco no en la forma que él pensaba, lejos de acallar predicadores, ahora iba a ser un predicador de Cristo. Y si alguno está pensando en esta mañana, bueno, pero la verdad es que Saulo tuvo suerte, porque si a mí me aparece una luz en el cielo y me habla esa luz, ahí claro que voy a creer, por supuesto. Mi hermano, tú no necesitas esa luz. Con la palabra de Dios es suficiente para que tú creas, porque no fue el hecho extraordinario lo que convirtió a Pablo. Fue el yo soy Jesús y la obra del Espíritu Santo en su interior y él reconociéndose pecador y miserable. Fue eso, porque así como tenemos el ejemplo de Pablo, tenemos este libro cargado de otros ejemplos que las personas no necesitaron mucho para poder venir a los pies de Cristo. De hecho, ¿saben qué necesitaron algunos discípulos? Sígueme. ¿Qué tiene de extraordinario eso? Sígueme. Tú no necesitas un hecho extraordinario para creer. Tú debes reconocer que si ahora mismo estás rechazando el mensaje, no es porque no te pasa un hecho sobrenatural o extraordinario como a Saulo. Lo estás rechazando porque eres un incrédulo y eres un enemigo de Dios que está rechazando a aquel que vino al mundo a padecer y a entregarse como un sacrificio suficiente por pecadores que nada merecían. En Efesios 5:14, este joven Saulo, que ahora se llamaba Pablo, que cambió su vida por completo 360 grados, te dice en esta mañana, y préstame mucha atención, amigo. 5:14, por lo cual se dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 3 y el verso 15, dice, y que la palabra de Dios obre en los corazones, entre tanto que se dice hoy. Y hoy hay oportunidad, estás con vida, estás en este lugar y estás escuchando la palabra del Señor. No me estás escuchando a mí, al final de cuentas, es la palabra del Señor la que yo te voy a leer. Y dice la palabra del Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No menosprecies, amigo, la riqueza de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad, que esta mañana te están llamando al arrepentimiento, a que reconozcas que estás transitando un camino que es un camino de enemistad con Dios, de pecado, sin tener en cuenta sus mandamientos y la obra de Cristo. Que reconozcas que estás en falta con Dios, que reconozcas que estás en el camino incorrecto. Y si alguno en este momento el Señor está hablando en tu corazón y me quiere decir, Gaby, vos no sabés lo que yo hice. Es tan tremendo el pecado que cargo, yo ya no creo que el Señor me pueda perdonar. Bueno, yo no tengo respuestas para darte, pero Saulo, este asesino de cristianos, el que torturaba y mataba a personas por el simple hecho de ser cristiano, se dirige a ti y te quiere decir lo siguiente en 1 Timoteo 1:16. Y que el Señor obra en los corazones. Él te dice, este que verdaderamente a juzgar en términos humanos no merecía perdón porque era un asesino de creyentes, Él te dice, yo fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia.
para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Si el Señor perdonó a Pablo, que cargaba con un montón de muertes y de tortura de cristianos inocentes, si perdonó a Saulo, ¿cómo no te va a perdonar a ti? ¿Cuántos cristianos mataste y torturaste? ¿Crees que no te va a perdonar Dios el adulterio, la fornicación, el robo o la traición? Por supuesto que sí, en Cristo hay perdón de pecados, hay completa justicia y paz para con Dios. Por boca del profeta Isaías, el Señor te dice en esta mañana, en el capítulo 1 y el verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pecador, escucha la voz del Señor, porque no te hablo yo en esta mañana, es la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Que si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay perdón completo, no para uno de tus pecados, sino para absolutamente todos. El día de mañana, cuando tú te presentes delante del Señor, el Señor no va a poder condenarte si tú crees en Cristo, si tú te arrepientes y crees en Cristo como Salvador. Tú entrarás al cielo ya no vestido con tu propia justicia, sino vestido con la ropa de justicia de Cristo. Y el Señor lo único que te dirá es: adelante, hijo mío, porque ahora tú estás representado en Cristo. El mismo que alumbró en el principio el universo y que después alumbró el corazón de Pablo, es el que puede alumbrar tu corazón y tu mente en esta mañana para que tú cambies tu dirección y cambies al camino correcto. Amigo, deja de luchar con Dios, de ir a contramano. Ven a Cristo Jesús. Él en esta mañana te dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué debo hacer? Entonces, quiero estar en ese camino. Debes simplemente reconocer tus pecados, agachar la cabeza contra este Dios soberano. Reconocer que la ley te dice que tú debes amar a Dios por sobre todas las cosas y tú no puedes hacerlo porque te amas más a ti mismo que a nada más en este mundo. Este Dios te manda que tú ames a los demás, pero tú no puedes hacerlo porque ahí vas tú en tu camino egocéntrico, poniéndote a ti en el trono, donde lo único que importa es que tú sientas placer y te sientas cómodo y estés bien. Debes reconocer que eres un pecador, que mereces el castigo. Y reconociéndote humillado, pídele en esta mañana. Yo no te estoy dando un montón de requisitos, solamente que digas y que reconozcas tu pecado y que pidas a Cristo en esta mañana: Señor, sálvame. Porque al decir Señor, sálvame, lo que tú estás diciendo es: tú eres realmente el Señor y en ti, solamente ti, puedo encontrar la salvación para mi alma.